El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quiere rendirse porque ya no puede más. Definitivamente esta guerra le ha pasado factura en todas y cada una de sus, digamos, malas, muy malas movimientos que ha hecho el presidente Zelensky en los últimos días. Y prácticamente su tiempo se acabó. Va a tener que utilizar incluso vender su casino que acaba de comprarse en Chipre con los recursos de los ciudadanos que decidieron apoyarlo, por supuesto, en este conflicto. Se compró un casino de lujo en Chipre, Hotel Casino Spa, su departamento de lujo en Dubái, con sus dos yates. Todo esto lo tienes que pagar. Si eras de los países que apoyaban a Zelensky, obviamente tienes que pagar los, digamos, beneficios que tiene el presidente por ser el líder y por arriesgar su vida en esta guerra. De igual forma, vamos a platicar acerca de China, cómo saca una jugada maestra contra Rusia y Estados Unidos se queda atrás en el tema de los recursos. Se está abandonando el dólar y precisamente China está haciendo o utilizando a ciertos lugares para obtener algo muy, muy dorado. De igual forma, Israel no puede continuar la guerra y está empezando a utilizar excusas para encerrar y o controlar a los ciudadanos de Palestina. Más adelante esto y mucho más, por supuesto. Ucrania también podría declararse en default. Hasta ahora no ha logrado reestructurar su deuda y de esto también vamos a platicar, por supuesto. Hong Kong, con esto arrancamos. En mayo aumentó las compras de oro ruso, casi 60 veces en comparación con abril y el máximo desde octubre del 2023. China va con todo para deshacerse del dólar. En un valor de 750 millones de dólares, esto fue lo que compró Hong Kong de oro ruso. De acuerdo con la base de los datos de la Oficina Estatal de Hong Kong, ellos estuvieron comprando activamente oro ruso desde el año pasado. Pero en diciembre, en el contexto del aumento de los precios, comenzó a disminuir, como todo, el ritmo de las adquisiciones del oro. Pero, de hecho, en febrero no se compró nada en absoluto. Nada, nada de oro porque el precio era muy, muy alto. En marzo aumentaron a $829,000 la compra que se tenía de Hong Kong a Rusia para adquirir el oro y en abril lograron comprar 13 millones de dólares en oro. A finales de primavera del hemisferio norte, Hong Kong importó de Rusia este metal precioso por un valor de 750 millones de dólares, es decir, 58 veces más que en el mes de abril. De hecho, fueron solo 3 veces en la historia cuando se realizaron compras a mayores, en lo que es agosto, septiembre y octubre del año pasado, cuando precisamente estábamos viendo estos problemas económicos que tiene Estados Unidos y Rusia dijo, lo mejor es alejarnos del dólar. China, por supuesto, empezó a impulsar este movimiento, alejarnos del dólar. Parece que va a pasar por una situación muy complicada, así que mejor nos vamos alejando. Según los resultados de mayo, Rusia volvió al segundo puesto en suministro de oro en Hong Kong, con una cuota del 15%. El mayor proveedor es tradicionalmente los Emiratos Árabes Unidos. En mayo, sus suministros ascendieron a 1.800 millones de dólares y mientras tanto en el tercer puesto está China continental con 621 millones de dólares. Y por supuesto vamos a estar viendo cómo diversos países continúan alejándose de lo que es por supuesto el dólar y el oro tiene una mayor presencia en diversas partes del mundo. Por el otro lado, vamos a hablar acerca de Israel. Están empezando a revelar un plan, un proyecto piloto para crear supuestos enclaves humanitarios, así los están llamando en la Franja de Gaza para justificar el genocidio y sobre todo para decir nosotros somos los buenos, les vamos a dar una casa después de destruir su hogar, sus tierras, quitarles su hogar y sus tierras, les vamos a dar un pequeño cuadradito para que ahí vivan todos los que quieran vivir
y ya ese será su problema. Pero nosotros vamos a cumplir con crear estos enclaves humanitarios en la Franja de Gaza. Y todos aquellos ciudadanos que tenían sus hogares, sus tierras, ellos ya no van a recuperar absolutamente nada. De acuerdo con diversas fuentes cerca de los líderes de Israel, el plan piloto es un enclave humanitario, un modelo que según imagina Israel, sucedería después de la guerra. Se lanzará en los barrios de Atatra, Beit Hanum y Beit Lahia, todo esto en el norte de la Franja de Gaza. Esto no quiere decir que le van a regresar a los palestinos sus hogares, sus tierras, no. Hay algo que se llama ocupación. Y los israelíes son maravillosos realizando este tipo de actos. Hay muchos israelíes que ocupan las tierras de los palestinos, llegan, los sacan, los empujan y listo. ¿Qué va a pasar contigo después de que te sacaron los ciudadanos, porque ni siquiera son los militares, son los ciudadanos israelíes que respaldados por el ejército y la policía de Israel? Obviamente logran sacar a los ciudadanos y los civiles palestinos no hacen absolutamente nada por enfrentarse a los ciudadanos de Israel, porque obviamente ahí está la policía y si tantito te mueves un poco, entonces posiblemente acabarás en prisión. Si no, acabarás en uno de estos enclaves humanitarios si dejaste tu hogar y abandonaste tus tierras, no tienes ya absolutamente nada, te van a dar un pequeño pedacito de tierra en algún lugar lejano de estos barrios del norte de la Franja de Gaza y listo. El resto es para los israelíes. De igual forma, hay escepticismo generalizado en toda esta región de Israel sobre la viabilidad de este proyecto, debido sobre todo a la violenta oposición de Hamás, las luchas internas sobre los detalles en el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu y en el escaso entusiasmo de los estados árabes por ayudarlos. Pero seamos honestos. Si a ti te quitan tu casa, te quitan tus tierras y te dicen ya puedes regresar, pero no vas a regresar a tu casa. Ya acabó la guerra, pero no vas a regresar a tu casa porque posiblemente la destruimos con misiles. Vas a irte a vivir a este nuevo lugar junto con todos los que son como tú, palestinos, y en este lugar te vas a quedar. Y listo, se acabó. Ya no vas a poder hablar, ya no vas a poder quejarte, ya no vas a poder decir absolutamente nada. Porque este va a ser el hogar que nosotros en Israel te estamos dando, porque somos los buenos. Ahora resulta. Ya lo hemos probado en 3 zonas, dijo un alto cargo de Israel familiarizado con este plan. Ya lo hemos probado en 3 zonas diferentes del centro y norte de Gaza, incluso con clanes locales. Todos fueron derrotados o asesinados por Hamás después de que se llevara a cabo este hecho, supuestamente. Según otra fuente, los israelíes albergan la idea de que habrá palestinos que serán capaces de gobernar la Franja de Gaza tras la derrota del grupo Hamás y los países árabes o la comunidad internacional podrían estar dispuestos a pagar por ello. Pero nadie muerde el anzuelo de irse a vivir a estos enclaves humanitarios. Pero no es solo ellos. Quizás podríamos ver a otro tipo de ciudadanos viviendo en estos enclaves. Y son precisamente los judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, quienes se han estado manifestando y enfrentándose, por supuesto, a las fuerzas de Israel. Como puedes ver en esta imagen, los empiezan a perseguir por todos lados. Muchos de ellos fueron arrestados. 2 judíos ortodoxos fueron detenidos por agredir supuestamente a agentes de policía, mientras que otros más fueron arrestados por arrojar piedras y otros objetos. También se informaba que una persona había resultado herida en estos violentos enfrentamientos con la policía. Israel tiene mucho que responder y vamos a ver sobre todo si estos judíos ultraortodoxos dejan a los militares de Israel que hagan lo que quieran sin ningún problema
y sobre todo a Benjamin Netanyahu. Dicen que son ellos los que realmente tienen el dinero. Tienen el dinero, no el primer ministro Benjamin Netanyahu. Está por verse, por supuesto. De igual forma, vamos a hablar acerca de la jugada de Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué prácticamente esta guerra está perdida? Los famosos misiles Attack-MS, recuerdan que fueron con los que atacaron Sebastopol y Crimea. Resulta que los especialistas rusos han encontrado el sistema de guía y corrección de vuelo de este misil balístico táctico Attack-MS de fabricación estadounidense. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, las fuerzas rusas podrían utilizar precisamente este sistema para poder destruir los mismos misiles. Lo que van a hacer ahora es utilizar precisamente el misil para llegar a la zona donde fueron lanzados los mismos y atacar a lo que sería Sebastopol, Crimea y todas las regiones, sobre todo Belgorod, que está recibiendo varios ataques últimamente por parte de Ucrania. Prácticamente nos están diciendo que Estados Unidos les envió un misil. Prácticamente con eso van a lograr atacar a los ucranianos por su propio misil. Los diseñadores rusos han obtenido acceso al módulo guía del sistema de misiles tácticos de este ejército durante una guerra en la que el continente no tiene nada que ganar y todo que perder. Obviamente perder ellos mismos el acceso a estos misiles va a ser muy difícil para los estadounidenses. Como revelan las autoridades rusas, descubrirán a través de estos equipos sus debilidades y fortalezas, la composición del motor, del combustible y los propulsores sólidos, cómo funcionan, sus timones, cómo determina su orientación. Después de examinar este misil, prácticamente los ciudadanos rusos podrán atacar sin ningún problema, pero por supuesto protegerse de los equipos estadounidenses en cualquier momento. Y finalmente, Kiev podría dejar de pagar sus enormes deudas el próximo mes. No tienen los recursos necesarios, deben pagar sus enormes deudas y si no lo logran negociar un acuerdo de reestructuración con sus acreedores, como por ejemplo BlackRock y PIMCO, estos son algunos, no todos, algunos, sobre todo porque estos, los tenedores de bonos, incluidos estos gigantes financieros, lograron hacer un acuerdo de 2 años para que Zelensky no se preocupara por su deuda y se enfocara en la guerra contra Rusia. Ya pasaron los 2 años, todos creían que este conflicto iba a durar 6 meses, pero al final del día no fue así. Obviamente esto genera que los ciudadanos y sobre todo el propio presidente Volodymyr Zelensky no tenga recursos para pagar la deuda. Y quien va a tener que pagar son los ciudadanos ucranianos durante muchísimo tiempo. Hubo una congelación de esta deuda hace 2 años, pero vence en el mes de agosto. Y si no paga, se va a convertir en una situación muy complicada en esta deuda y sobre todo porque el acuerdo que está tratando de conseguir Zelensky en este momento representa el 15% del Producto Interno Bruto anual de Ucrania, lo que significa que si se hubieran requerido pagos, habría sido la segunda categoría de gasto más grande de Kiev desde el tema de la defensa. Ese conflicto le ha costado mucho a Ucrania, sobre todo porque no han logrado manejar sus finanzas. La relación deuda-PIB de Kiev se acerca al 94% al finalizar este año. Prácticamente al finalizar este año, BlackRock va a ser dueña de Ucrania. Prácticamente, porque le deben muchísimo a estos prestamistas. No les queda más remedio, no van a tener más remedio que pagar. Y si no, Ucrania se va a convertir, entraría en un incumplimiento, lo cual recordemos que también le debe al Fondo Monetario Internacional, le debe ahora a la Unión Europea, a Estados Unidos. A la Unión Europea le va a deber $1,500 millones de euros
por un préstamo, pero al final del día, entre todos los países, le prometieron 50,000 millones de euros. No tiene dinero. No se lo puedes dar como una especie de préstamo si sabes que le debe al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a los prestamistas más importantes del mundo, entre ellos BlackRock, y quieres darle dinero que no es tuyo, que le tienes que devolver a Rusia independientemente de cómo resulte el conflicto, se lo tienes que pagar, porque así es el mercado, porque así funciona el mundo, se lo tienes que pagar. Y se lo quieren dar como una especie de préstamo a Zelensky cuando saben que no tiene dinero para pagarlo. No hay dinero en Ucrania. Así que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo Rusia tiene que tener muchísimo cuidado porque la deuda en Ucrania sigue aumentando. El país intentó que le condonaran 20,000 millones de dólares en eurobonos y lo mandaron a volar. Ha estado intentando de todas las formas que acepten una amortización de la deuda, incluso que le condonen parte de la misma porque no puede pagar. El problema es que Zelensky es un ridículo. Intentó reducir su deuda en un 60%, que le condonaran más del 50% de la deuda y que después él iba a ir pagando poco a poco. Los tenedores de bonos le dijeron, amigo, estás mal, no vamos a aceptar eso, páganos. Y le propusieron que lo más razonable, ya porque es amigo de todos, le podrían condonar un 22% de la deuda. Esto no es garantía, obviamente. De todas formas, Zelensky tiene que pagar. Y antes de irnos rápidamente, Hungría asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Esta es una presidencia semestral y está tomando el relevo de Bélgica hasta el 31 de diciembre. Será el gobierno de Víctor Orbán el que tenga precisamente, digamos, el control de la presidencia del Consejo de la Unión Europea hasta que llegue Ursula von der Leyen. Vamos a ver las jugadas que hace Víctor Orbán, sobre todo porque dentro de unos 15 días se va a escoger realmente a quien sería el nuevo presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Costas y por supuesto a Kaja Kallas. Quizás veamos a un Víctor Orbán con su grupo, un grupo parlamentario, esta nueva alianza presentada con el nombre de Patriotas por Europa. Estaría formada por el Partido de la Libertad de Austria, de derecha, el Movimiento Acción de Ciudadanos Insatisfechos, el ex jefe del gobierno checo, Andrej Babis, y el partido de derecha portugués, Chega. Esto es lo que reveló Víctor Orbán. Quizás podríamos ver a una Giorgia Meloni uniéndose a Orbán. Todo puede pasar, sobre todo porque a Giorgia Meloni ya también la traicionaron. Así que vamos a estar muy pendientes de los movimientos políticos en la Unión Europea también, porque definitivamente vamos a ver a Ursula von der Leyen temblar de miedo en el momento en el que Víctor Orbán tome las riendas. Eso, o por supuesto, otra vez, vemos a niños pequeños de la Unión Europea molestando a Víctor Orbán, no haciéndole caso, no presentándose en las reuniones, en las cumbres, porque eso no solo debilita a Víctor Orbán, sino no puede hacer ninguna modificación como tal, como presidente o alguna votación, porque no hay quórum. Entonces, todo puede pasar. Esperemos lo mejor para Víctor Orbán, sobre todo porque los ciudadanos se lo merecen. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.